Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos pues, el inmenso placer de entrevistar a un habitual de este canal. Me refiero a Rubén Arranz. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Álvaro, un placer, por favor. Es un honor. Acabas de escribir y publicar un libro, que es el que mostramos en pantalla ahora. Extraños compañeros de trama, corrupción, nepotismo, dinero y puñales en la corte sanchista, publicado en la editorial Deusto. Un libro en el que haces pues, una disección muy a grandes rasgos de lo que es el sanchismo y de la forma de ejercer el poder tan particular del sanchismo, cosa que me parece bastante necesaria porque a lo tonto llevamos prácticamente una década de sanchismo, prácticamente, todavía no, pero prácticamente una década de sanchismo, y como es lógico, sobre todo con la sucesión de escándalos, porque esta gente ha protagonizado, es normal que con el paso del tiempo pues, se nos vayan olvidando cosas. Entonces, un libro de este estilo donde no solamente sistematizas datos, sino que los ensamblas con una interpretación, pues creo que es particularmente necesario. Y en ese sentido te doy la enhorabuena. Te decía antes de comenzar la entrevista que me había enterado por fin de ciertas cosas al leer el libro y estoy seguro de que la gente también sentirá lo mismo porque, vamos, es que lo explicas con una claridad y con toda una serie, que es lo que te caracteriza. No deja de ser este libro, podríamos decirlo, una condensación de ciertas cosas que ya has venido contando en el programa que tienes en V1, todo muy bien sistematizado, se sigue muy bien, se lee muy rápido y es lo que vamos a comentar hoy. Desde el siguiente punto de vista que te propongo, mi intención no es tanto centrarnos en un caso concreto, sino más bien tratar de ofrecer a quien nos vea una panorámica más general. Es decir, no tanto un árbol, sino el bosque, para que quien quiera entender en qué consiste el sanchismo, a lo mejor porque ha desistido de informarse, porque prácticamente hay que dedicar una jornada para estar al tanto de todo, pues pueda tener, ya digo, una visión más panorámica que le permita entender ciertas dinámicas, aunque pueda dejarse por el camino ciertos detalles particulares que evidentemente dejaremos por una cuestión de tiempo. Y hago una última precisión, y ya verás cómo me voy callando. A la hora de montar el puzzle, la lógica que quiero seguir o el orden que quiero seguir no es tanto el estrictamente cronológico, es decir, no ir viendo pues, prácticamente mes a mes que ha ido pasando, sino ordenar de algún modo la entrevista en bloques temáticos que yo creo que están bastante entrelazados y creo que exponiéndolos uno y otro se puede comprender mejor todo lo que es el escenario que dibujas en el libro. Entonces, yo pondré encima de la mesa bloques y a partir de ahí, bueno, pues tú ya desarrollas dentro de cada bloque como consideras oportuno y pues, te iré haciendo preguntas también en relación con esos bloques cuando me surja alguna duda en relación con lo que plantees, aunque probablemente si lo haces como lo sueles hacer serán bien pocas preguntas. Gracias. Porque no habrá posibilidad. Entonces, comenzamos con el primer bloque, que es la toma del poder. Creo que es lo primero que hay que entender cuando uno habla del sanchismo. En sí la toma del poder no es algo extraordinario, es decir, siempre alguien pues, llega al gobierno en un determinado momento y hasta ahí pues, eso no supone ninguna novedad con respecto a lo que pudieron hacer otros gobiernos en el pasado. Lo que sí que parece más característico es la obsesión del sanchismo con prácticamente desde el principio no solamente tomar ese poder, sino expandirlo pues todo lo que pudieron y más. Y para ello pues asaltan y colocan a gente de confianza no solamente en innumerables instituciones públicas, quizás los ejemplos más sonados son el Ministerio Fiscal y el Tribunal Constitucional, sino también en empresas públicas y privadas, que es lo que explicas en los 2 primeros capítulos del libro con bastante detalle. Entonces, lo primero que te quería pedir es que explicases pues esta colonización, este asalto de las instituciones, de las empresas, cómo lo han llevado a cabo. Bien, Álvaro, bueno, lo primero, muchas gracias de verdad por tu amabilidad, tu generosidad. No faltaría más, Rubén, gracias a ti. En la génesis del sanchismo está un fin noble, que es la lucha contra la corrupción. Cuando Pedro Sánchez, en el discurso de la moción de censura, habla del efecto disolvente sobre la confianza en las instituciones que tienen los ciudadanos la corrupción, acierta de lleno. Y acierta porque la corrupción no era un problema nuevo, era un asunto a corregir. En todas las sociedades hay entes, personas que se corrompen y también hay personas que las corrompen. Hay una diferencia que se puede establecer entre el corrupto y el corruptor
hay una diferencia de responsabilidad. De hecho, se vio el día de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Víctor Aldama, más allá de los 2 grados de responsabilidad que le rebajaron a Aldama, se vio que hay una diferencia entre los delitos que te asignan y por los que te condenan cuando estás ejerciendo un cargo público, y el desarrollo de la sentencia era memorable en ese sentido, como explicaba el efecto sobre las instituciones, sobre la confianza que tiene la corrupción. El corruptor, en cambio, se enfrenta a consecuencias que son de otra forma. En ese sentido, eso existe y era un problema y es un problema. Y ha sido un problema generalizado. Hay decenas de casos de corrupción en toda España. A mí hay una cosa que me apena de estos años, y es, dada el elevadísimo índice de corrupción de este gobierno, no nos tiene que llevar a infravalorar la anterior, lo Gürtel, Púnica, Aquamed, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso era gravísimo igual. Y al final la corrupción genera diferentes efectos. Entre otras cosas, está ese de que es mucho más sencillo cuando un Estado se debilita, cuando la confianza en las instituciones se disuelve, cuando los ciudadanos ya dan por imposible que se solucione la corrupción, es mucho más sencillo tomar el control del Estado. Hay un punto que a lo mejor me salgo un poco de la pregunta, pero creo que merece un poco la pena explicarlo. Claro. La corrupción afecta en el día a día a los ciudadanos. Una persona que tenga un especial talento para realizar una tarea y que quiera crecer a partir de participar en contratos públicos, porque son muy voluminosos y porque ofrecen grandes oportunidades para desarrollar servicios que utiliza la gente. Es decir, esto no es ilegal. Una persona que quiera desarrollar así su carrera profesional o su empresa, no pensemos en grandes cosas, pensemos en un proyecto de la administración electrónica para un grupo de ingenieros que tiene una empresa de desarrollo de la administración digital. Cuando hay corrupción, cuando hay ese capitalismo de amiguetes, cuando sabes que en ese concurso tienen las de perder porque está amañado, esa empresa tuya no va a poder participar. Siempre va a ser el pez pequeño en el acuario, mientras que otros, que son los que gozan de una situación de poder, de un mayor acceso o accesibilidad a las personas que están al mando, esas siempre van a salir beneficiadas. Esos peces van a tender a crecer. Y ya no solamente en el ámbito de la administración pública te van a ganar, sino que esos recursos los pueden invertir en la empresa para aplastarte lo privado. Eso lo que hace al final es condiciona el tejido productivo, condiciona el empleo del tejido productivo, condiciona dónde van los impuestos y condiciona la calidad del servicio que tú recibes y que tú a la vez pagas. Pudre por completo las sociedades, pudre con sectores económicos enteros. Hace mucho más difícil, por ejemplo, de otras cosas, plantear cuestiones como la política tributaria, porque la corrupción exige determinadas cosas, malea todo. Y a partir de ahí, una de las cosas que hace es, reitero, aunque sea simplemente por el goteo de noticias sobre la corrupción, hace mucho más sencillo tomar el mando de la administración. El PSOE llegó al gobierno con ese eslogan de la lucha contra la corrupción, con un eslogan que yo creo que era loable, pero evidentemente detrás del cordero se escondía un lobo. Lo hizo con una mayoría Frankenstein que era intolerable, legitimando posturas como la de Bildu, dando mucha mayor importancia. Luego, a partir de 2019, se evidenció cuando les dio entrada en el gobierno a Podemos, a la izquierda radical, la izquierda comunista, el socialismo del siglo XXI, que es lo mismo. El socialismo del siglo XXI es una revisión del marxismo, y eso está en el poder en España. Eso es grave en general. Llegaron al poder y ya a las pocas semanas de estar, Koldo García grabó una conversación con José Luis Ábalos, en la que hablaba de si ellos conseguían comprometer el apoyo de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez dijera que apoyaba a Juan Guaidó, el presidente que Estados Unidos intentaba imponer, y con el apoyo también de la Unión Europea en Venezuela, que ellos podían tener acceso a una comisión, creo que era de $500,000 al mes, de una petrolera venezolana vinculada a la posición de Venezuela. Algo cambió ahí, que de repente aparece unos meses después Delcy Rodríguez en Barajas, después de haber enviado una carta al gobierno de Venezuela, al hermano de Delcy, si no me equivoco, Alberto Rodríguez, en el que decían que había un interés del gobierno de España en recomponer relaciones. Y ahí empezó la corrupción, ahí empezaron las corruptelas, ahí empezaron a noviear, que es me encanta ese verbo, con el populismo iberoamericano.
Y mientras tanto siguieron un proceso, que es el que comentabas, el que me preguntabas, de toma del control sin ningún tipo de miramiento de las instituciones. Tomaron el control de todo, de lo público, de lo institucional, de lo público-privado, y situaron a sus peones en lo privado también. Y todo eso derivó en una operación que explico en el libro, que es la de, más allá de la de Indra. Indra ya estaba participada, la de Telefónica. El último gobierno que había comprado alguna acción de Telefónica había sido uno de los últimos gobiernos con Franco. Y de repente Pedro Sánchez, para protegerse de una amenaza de una compañía de telecomunicación árabe que también, digamos, que hizo un intento de entrar en Vodafone, que es STC, lanza una inversión de 2.300 millones de euros en Telefónica. Dice que en principio es para proteger precisamente de ese accionista, que no saben sus intenciones. Los árabes habían dejado claro que simplemente estaban aquí porque querían conocer cómo funcionaban una empresa de telecomunicaciones. También desconfío de esa versión, para decirlo así. Y a los pocos meses toman el control, sustituyen al presidente de Telefónica y empiezan a meter a su gente. Gente que, entre otras cosas, como el tal Sergio Sánchez, nos hemos enterado que hacía informes para Análisis Relevante, que era uno de los clientes de las hijas de Zapatero, que está investigada por su presunta vinculación a una trama de blanqueo de dinero internacional. Eso ha sucedido, han tomado el control de lo privado. Y a mí me contaban una conversación que tuvo Iván Redondo con el presidente de una persona, un directivo, mejor dicho, de una empresa energética, en la que Iván Redondo decía que había que ganar poder dentro del IBEX y que no había que renunciar a ocupar asientos si eso... ellos tenían el poder y ellos querían tener voz y voto en esas empresas. Esto ha sucedido con todos los gobiernos y nadie ha pedido grandes explicaciones. Se ha visto como normal que los partidos políticos nombraran consejeros en lo público, nombraran presidentes en lo público-privado y tuvieran consejeros en diferentes empresas. De hecho, si no me equivoco, Montilla y Pepe Blanco ya estaban en el Consejo de Administración de empresas antes de que llegara Pedro Sánchez al poder, pero ya con el sanchismo no han dejado un espacio de la administración sin controlar. De hecho, hay un par de ejemplos que son muy curiosos en medios de comunicación, que son el de Fernando Garea, que es un periodista de índole progresista, le sitúan al frente de la agencia EFE, pasa por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, incluso el Partido Popular lo apoya y dice, mire usted, ya sabemos que es progresista, pero le consideramos un tipo honorable, presida la agencia EFE. Hay un punto en el que Miguel Ángel Oliver le cita en un restaurante Rodilla un sábado por la tarde y le dice, oye, mira, que te vamos a despedir porque no está respetando la sensibilidad de la agenda del gobierno y no nos sirve. Y situaron a una persona más afín, que terminó peleado con ellos, como no puede ser de otra forma, porque el poder cuanto más le das, más te exige, es decir, tiene un apetito voraz. Y luego hay un tema también en el caso de Televisión Española, que, mire, Pedro Sánchez antes de un debate electoral no quiere debatir en A3 Media, utiliza Televisión Española para intentar alterar esa fecha. La jefa de informativos entonces se posiciona en favor de Televisión Española, diciendo que hace aquí el gobierno mangoneando, nosotros organizamos el debate que se adapte, y ahí hacen un giro. Ellos consideran desde ese momento que hay muchas personas de Podemos dentro de Televisión Española y empiezan a meter a un directivo, que era Enrique Hernández, que venía de dirigir el Periódico de Cataluña, aliado del PSC. Me estoy enrollando mucho, perdón, no, pero exactamente lo que pretendo. Y empiezan a hacer cambios para que Podemos no les amenace dentro de Radio Televisión Española. Se habla mucho de cómo han limpiado de la derecha de muchos espacios de lo público, casi todos o todos. Pero es que también cuando ellos vieron que la amenaza de Podemos podía quitar o reducir la potencia de sus altavoces, también lo hicieron. Son un gobierno completamente voraz. Cuando ellos vieron, hemos visto mensajes, que los varones regionales del PSOE podían llegar a cuestionar el liderazgo de Sánchez, los persiguieron también. Entonces yo me pregunto, como reflexión final a esta pregunta, si en una democracia los contrapesos ceden de una forma tan sencilla, se desmoronan como terrones de arena, ¿esto se le puede seguir llamando una democracia plena? Yo creo que no. Yo creo que hemos avanzado una especie de, y con Pedro Sánchez creo que es la tónica de todo esto, hacia una tiranía con urnas. Y eso yo creo que los españoles lo tienen que saber. Y además una tiranía con urnas en la que potencias externas que quieran influir aquí saben que los líderes son fáciles de corromper
Eso es un peligro gigantesco. No es la primera vez en la historia que pasa, por supuesto. Eso ha pasado en diferentes reinados. El de Fernando VII con aquello de los pedidos de los barcos de ultramar, que llegaron podridos, y Skoizky, Chamorro y compañía se enriquecieron con todo esto, el embajador de Rusia también. Y eso es porque hubo alguien que supo que la corte estaba completamente corrompida, pero ahora es muy evidente. Y las potencias como China, narcodictaduras, han acechado, han influido en nuestro país y han condicionado sus decisiones. Y eso es muy grave y eso es muy preocupante. Y eso habla de una democracia débil. Y esto no empieza ahora. La corrupción ha sido de verdad transversal. Pero con el sanchismo me da la impresión de que los controles al poder se han debilitado. Ya nadie hace caso al Tribunal de Cuentas, o casi nadie habla del Tribunal de Cuentas. Los reguladores, CNMV, CNMC, han tomado todo. Antes de seguir haciéndote preguntas, sí que te quiero decir una cosa, que es que tiene infinitamente más valor lo que tú puedas decir a lo que yo pueda decir, con lo cual siéntete absolutamente libre para explicar como consideres que se tiene que explicar, entre otras cosas porque eres una persona muy poco dada a irte por las ramas, es decir, todo lo que dices tiene sustancia, con lo cual ya te digo que siéntete absolutamente libre. Pasamos entonces del primer bloque. Ya lo comentaba al principio, necesariamente, al ser una visión panorámica, no vamos a poder profundizar durante una hora en ningún tema concreto porque mi intención no es tanto esa, para eso ya pueden ver cualquiera de tus programas, sino aquí tenemos la oportunidad de trazar un poco más la imagen del bosque en general. Pasamos al segundo bloque, que es de la toma del poder, que era el primero, a el uso del poder en mi provecho. En el siguiente sentido, Pedro Sánchez podría haber tomado todas las instituciones, todas las empresas que ha tomado, pues quizás con la finalidad de hacer lo que considera que tiene que hacer en beneficio del interés general. En el sentido de decir, pues oye, mira, esta gente la verdad es que no sabe gobernarse a sí misma, entonces voy a tomar yo todas estas palancas para utilizarlas en su provecho, porque es que o lo hago yo o no lo va a hacer nadie, pero bueno, todo lo que estoy haciendo es en el interés y con el objetivo de beneficiar a España. Claro, uno oye todo lo que oye y lee todo lo que lee y la impresión que se lleva pues no es exactamente esa, sino la impresión de que bueno, pues se han adueñado de todas esas palancas con la intención de utilizar todo ese poder en su provecho personal. Hay mil corruptelas que salpican al entorno de Sánchez. Por el momento, a la espera de ver cómo se va ampliando el círculo, tenemos ya a su hermano, tenemos a su mujer, tenemos la que en su día era la gente más cercana, Ábalos, Koldo, Cerdán, tenemos al que podríamos llamar su mentor, por lo menos a partir de una cierta época, que es Zapatero, tenemos al fiscal general del Estado, y el círculo parece que la tónica es que se va ensanchando más y más y más. Entonces, escribes en el libro, en un determinado momento, son tantos escándalos los que comienzan y terminan en el gobierno y en Ferraz que su mera exposición puede llegar a resultar agotadora, y yo creo que muchos hemos sentido esta sensación a lo largo de los últimos años, porque incluso yo, por ejemplo, soy abogado penalista y la terminología la comprendo y no tendría que hacer ese esfuerzo de primero estudiar el derecho penal y luego leer las noticias, con lo cual tengo pues la mitad de la tarea ya hecha, y aún así me ha resultado prácticamente imposible porque uno tiene que dedicar, pues si no una jornada diaria, pues casi. Entonces, creo que en mi posición está también mucha gente a la que, bueno, pues ya le abruman todos estos casos y simplemente tiene la imagen un poco genérica y un poco difusa de que sí, que han hecho corruptelas por aquí y por allá y ya está. Entonces, teniendo tú el conocimiento que tienes en relación con todas estas distintas tramas, etcétera, que ya te decía que en alguna ocasión has llegado a definir como la línea 6 del metro, es decir, es circular, todo parece que está interrelacionado entre sí. Si tuvieses de un modo muy sencillo que explicar a alguien que ya desistió hace años exactamente cuál es el denominador común, explícalo como tú consideres que es mejor, cuál es el denominador común de todos estos casos o cuál es el nexo que los une. Si una persona se te sentase y te preguntase, oye, ¿por qué ha sido, o una persona del extranjero, te preguntase cómo le explicarías toda esta corrupción? En algunos casos ya hay sentencia condenatoria, en otros casos se está investigando, en otros casos estamos pendientes de juicio, es decir, de las cosas que digamos no necesariamente todas van a ser ya definitivas, pero bueno, ¿cómo se lo explicarías? Pues yo creo es una muy buena pregunta. El denominador común siempre es el dinero. Y siempre que hay corrupción, en cualquier lugar del planeta, es por el dinero. Es por hacer fortuna. Incluso los dictadores que han sido más idealistas o se han exhibido como
como eso, es decir, el propio caso de Castro. Castro vendió la moto de la revolución durante años. Castro ni siquiera, en principio, era un socialista, era eso, no sé, todo como los foquistas, eso de la revolución campesina, ganar pueblo a pueblo, pero tampoco era un marxista convencido, se fue convenciendo porque vio que la Unión Soviética podía ser un gran aliado. Y la fortuna de los Castros, inmensa. Hasta estos que alardeaban de principios, de los ideales de la revolución, todo para el pueblo, perseguir el dinero. Y aquí es lo que hay. Ese es el denominador común. A partir de ahí hay una serie de elementos que yo creo que merece la pena tener en cuenta. Hay un punto para conseguir el dinero hay que conservar el poder, y para conservar el poder hay que echar el resto por la propaganda, para imponer el relato. Y eso explica la capacidad gigantesca o una especie del modus operandi del sanchismo. Tú seguiste, hablamos en el programa, el juicio a Álvaro García Ortiz. Todavía hoy, después de leer una sentencia que está muy bien argumentada, no sé si era impecable, porque yo no soy abogado, no soy letrado, no soy jurista, pero está muy bien argumentada. Todavía hoy dicen que la han condenado sin pruebas, simplemente a base de indicios que no son sólidos. Y lo imponen. Y ya tienen tantos medios, tantos altavoces, que transmiten eso a la gente, que este hombre es inocente, que es una víctima de una conspiración de la derecha. Siempre que han existido conspiraciones de este tipo es porque hay alguien que ha querido o acceder al poder o conservarlo de una forma un tanto irracional, apelando a la fe en quien le escucha, en que lo que dicen es verdad, porque no lo pueden demostrar. Entonces, frente a la sentencia, frente al documento, frente a la acción de prestigiosos magistrados que están en el Tribunal Supremo después de una carrera exitosa, frente a eso está lo irracional. Hay una conspiración de los grandes poderes contra nosotros. Yo lo digo porque me parece fundamental para camuflar lo que hay detrás, que es dinero, y dinero además público, porque esto no es mayoritariamente privado, las corruptelas. Todo esto se basa en dinero público. Entonces, yo he visto hace unos días al presidente del gobierno hablar de que los grandes poderes internacionales, así en abstracto, no quieren un gobierno de España, de izquierdas en España, porque garantiza derechos, garantiza gasto en cosas que ellos consideran que son improcedentes. Está culpando al capital. Es un discurso anticapitalista, es un discurso paranoico y conspiranoico. Pero que no nos engañe eso. Esto no forma parte de su mentalidad. Esto forma parte de lo que tiene que decir para adaptar el relato a sus intereses, para protegerse, para estar para mantenerse en el gobierno. Y yo aquí soy un firme convencido y creo que con los años el tiempo me dará la razón y todas mis fuentes me lo advierten. Siempre primero llega el poder que el dinero. Pero siempre primero llega el dinero que el poder. Es decir, el poder es la excusa para hacer los negocios. Los negocios siempre son previos, o los negocios siempre son algo que se desarrolla con el poder. Y luego se intenta conservar el poder por el bien del negocio, por el bien de la organización en concreto. Y aquí también hay ejercicios narcisistas, yo creo que hay diferentes facciones. Esto no es simplemente dentro de un gobierno que todos vayan a uno en eso. A mí me da la impresión de que, es decir, aquí encontramos, Álvaro, desde casos de presunto fraude en la contratación pública, casos de nexos que se investigan con, reitero, narcodictaduras. Yo no sé si la gente puede entender la gravedad de tener ese tipo de alianzas con narcodictaduras. Hemos tenido en el gobierno a gente que ha hecho informes, el famoso informe aquel de Monedero sobre el desarrollo de una nueva moneda en Venezuela, Colombia. Esta gente ha trabajado en el Palacio de Miraflores. Zapatero iba a validar unas elecciones de Venezuela y está ahora relacionado con una presunta trama de blanqueo de capitales internacional que no se inicia a partir de un teléfono que descubrieron en Estados Unidos a una de las personas vinculadas en Plus Ultra. Se inicia porque las fiscalías de Suiza y de Francia empiezan a ver cosas raras con respecto a cómo se mueve el dinero de Venezuela. Un país sometido a embargos comerciales, entre otras cosas, que es una satrapía, son unos sátrapas. Esto es otro flanco de la corrupción.
tenemos sospecha de hasta presuntos trabajos simulados que se hacían a partir de empresas turbias que servían simplemente para pagar favores de líderes a los que se pedían, todo presuntamente, siempre, Álvaro, se pedían favores para mediar con China o con Venezuela para ayudar a Venezuela a salvar ese bloqueo de capitales. Tenemos el caso de Begoña Gómez, en el que salpica indirectamente a empresas como Google, donde los socialistas, hay una persona que es el director de Relaciones Institucionales, Miguel Escasi, que fue el secretario general del Partido Socialista en Chile, que estuvo en el gobierno de alguna forma colaborando, asesorando al ministerio de Nadia Calviño. Esta persona es director de Relaciones Institucionales de Google, y esta persona es, según la documentación del caso, la que se reunió con Begoña Gómez cuando le pidió ayuda para su máster. Tenemos a Rosauro Baró, que era una de las personas que se supone que era el nexo de Telefónica, de Begoña en Telefónica. Y tenemos Indra, es una empresa que estaba controlada absolutamente por el gobierno. Es decir, ahí ellos utilizan la influencia de mayor o menor medida, y hay cosas que no tienen por qué ser delito. Pero lo que hablan es de cómo ellos utilizaban esa red de influencia en su propio beneficio, a favor de los negocios, del máster o de lo que sea, de Begoña Gómez. Tenemos una universidad personada en un caso, la Complutense, porque Begoña Gómez inscribió su nombre, ese software desarrollado dentro del marco de su máster. Y todavía dice que no hay indicios, que no hay nada, que esto es una especie de conspiración. Tenemos una cloaca, luego si quieres hablamos también de luego la cloaca más en eso porque merece que es un ataque a gran escala a los contrapoderes. Y luego tenemos cosas que ahí me gustaría abundar también en esto. Un gobierno, porque todo esto del caso Koldo, que es donde surgió todo, por cierto, quiero aprovechar para decir claro. que el caso Koldo se empezó a investigar en un equipo en el que yo estaba dentro de Voz Populi. Lo digo porque ahora en el éxito siempre hay muchas novias, pero eso se empezó a investigar ahí simplemente leyendo, pues yo lo veía y participé leyendo documentación pública, con datos públicos. Y a partir de ahí, de lo publicado, sobre todo cuando hubo un verano que descubrimos que la empresa de Víctor Aldama y su socio habían ingresado 53 millones de euros frente a los 100.000 euros que habían ingresado el año anterior. Hubo un momento ya que el Partido Popular de Madrid presentó una acción judicial y a partir de ahí se inició la investigación sobre esos contratos y encontraron todo lo demás. Pero eso empezó ahí. Y empezó en Voz Populi. Empezó simplemente en un momento de pandemia complicado en el que, y a lo que iba, estábamos en un estado de alarma que fue declarado ilegal. Es decir, eso habla mucho del respeto al Estado de Derecho del gobierno. Se declaró esa figura y no se podía debatir porque debatir implicaba eso que también implicaba que investigáramos los contratos de mascarilla, los contratos de aquella venta centralizada del Ministerio de Salvadorilla. Implicaba remar contracorriente. Y cuando se dejó de poder hablar de ese término porque terminó la pandemia, todo lo que fuera señalar el problema era ser ultra, extremista, persona de la fachosfera, un juez prevaricador. Implicaba humillar, situar, llamar cucarachas a las personas, lo he escuchado, lo he leído, a las personas que investigaban contra el gobierno, a personas a las que se montó una cloaca, a personas a las que se amenazó con un vídeo sexual, a personas a las que se dijo, si tú vendes a tu jefe, vas a obtener un traslado a determinado lugar, a personas a las que se citó para decir, vas a recuperar tu puesto en la Fiscalía Anticorrupción si colaboras con nosotros y nos das información sobre el fiscal anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción. Han perseguido periodistas. ¿Sabes cuál fue la primera empresa pública, privada, cotizada, por cierto, que quitó las campañas publicitarias al medio donde yo estaba cuando en 2023 Sánchez formó el gobierno? Red Eléctrica, de Beatriz Corredor. Y a partir de ahí siguieron varias de las demás. Así, ha habido una persecución a gran escala a quien se negaba a tragar con lo que proponía el gobierno. Y con eso esto termino, porque también forma parte, es que de verdad la corrupción, no sé llamarla ética, moral, legislativa, no sé, seguramente tú ahí podrás encontrar mejor la expresión. Eso también ha sido una constante dentro del gobierno y ante un silencio atronador de la sociedad civil. Muy sorprendente y muy desasosegante. Hubo una orden en 2020 que por seguridad nacional, que además la firmó Carmen Calvo, si no me equivoco, podía, para frenar la desinformación, promover el embargo de publicaciones.
La Constitución, creo que es el 20.5, lo que dice es que sin sentencia judicial, o sin una resolución judicial, mejor dicho, no se puede embargar una publicación. Da igual, esa orden se saltó, todo el derecho fundamental constitucional no lo respetó para, de repente, por razones de seguridad nacional, proponer eso. No ha tenido un gran efecto, pero eso te habla mucho de la voluntad que han tenido desde el primer momento. El reglamento del Congreso, corrígeme si me equivoco, Álvaro, que reitero, tú eres el especialista en esto, cuando quieres poner un límite a un derecho fundamental, como es el de la libertad de expresión e información, entiendo que tienes que desarrollar una ley orgánica. Te das cuenta que cuando propusieron la modificación del reglamento del Congreso de los Diputados, que afectó a los informadores, a los periodistas, que entre otras cosas excluyó a personas que tenían canales de YouTube, porque sí, cuando empezaron a montar la campaña, Vito Quiles y compañía, eso se hizo por un reglamento que se aprobó ya no solamente por mayoría cualificada, mayoría simple de 176, y ya está. Con una mayoría parlamentaria simple, exigua, se aprueba dejar fuera a determinados periodistas. Se aprueba, por ejemplo, que un redactor no pueda tomar fotografías en el Congreso de los Diputados. Y aquí no pasa nada. Es decir, he visto solamente a un constitucionalista, perdona, pero no recuerdo el nombre, magistrado emérito del Tribunal Supremo y del Constitucional, quejarse en una reciente conferencia, me hacía eco un artículo que publicaba esta semana, de que eso le parecía un escándalo. Y hacía una reflexión que me parece muy acertada en este sentido, que era, citaba a Gentile, un constitucionalista italiano que él conocía, que decía, la democracia no genera los derechos. El socialismo del siglo XXI habla de democracia y de derechos, sin tener en cuenta que son los derechos los que sostienen la democracia, los que generan esa democracia plena. Aquí se han limitado derechos y se ha atacado a las personas que los ejercían por tierra, mar y aire, con medios públicos, con el dinero de esas propias personas que pagaban al Estado, y no ha habido grandes voces. Han sido muy pocos los que han hablado y a riesgo de sufrir una muerte social y profesional evidente. Entonces, ¿qué es más relevante? ¿La corrupción que pudre sectores enteros y provoca que el dinero de los contribuyentes acaban en malas manos? O peor, el deterioro constante de los servicios públicos porque se invierte en una parte del dinero del que se presupuesta en pagar sobornos. ¿Qué es peor, esa corrupción o la corrupción que implica me salto las reglas que rigen el Estado de Derecho y sé que no tengo contestación y la contestación que yo tenga la voy a machacar porque tengo los medios necesarios para hacerlo? Es que esto a mí es lo que me parece particularmente grave y particularmente diferencial con respecto a otras, digamos, situaciones que pudiésemos conocer en el pasado, lo cual ya engarza totalmente con el tercer bloque, que lo enuncio, que es la conservación del poder a toda costa. Has dicho muchísimas cosas muy interesantes, voy a poner el foco simplemente en una. Claro, decías que el denominador común de todo es el dinero, lo que hace que, bueno, pues a uno se le venga a la mente la siguiente reflexión. Uno de los buques insignia de Sánchez y del PSOE en general, es decir, que es necesario que ellos estén en el poder porque solamente así pueden implementarse ciertas agendas ideológicas que son hiperconvenientes para la población, y si estuviese todo partido político esas agendas tan importantes no se implementarían, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto nos arrastra a la conclusión contraria, es decir, parece que para ellos la política no es un fin en sí mismo, sino un medio. ¿Un medio para qué? Para lucrarse. Claro. Entonces, si la política, y concretamente el yo tener el poder político, es la condición de posibilidad de todo lo demás, ya haré yo por conservar ese poder político a toda costa, porque es el entorno dentro del cual yo hago y deshago lo que a mí me conviene para mi lucro, lo cual arrastra a la siguiente cuestión, que es la que comentabas tú, y es la que a mí me parece particularmente grave, que es la siguiente. Si yo tengo que conservar el poder a toda costa, porque lo necesito para hacer y deshacer lo que yo quiero hacer, eso implica que yo no vaya a tener absolutamente ninguna línea roja, porque lo necesito conservar a toda costa. Y eso nos arrastra a la situación que a mí, tal y como comentabas tú, me parece más grave todavía y particularmente diferencial. Porque si simplemente se hubiese tratado de trinco donde puedo, me pillan, qué mala suerte, voy a la cárcel
y me sucede en el gobierno otro partido político distinto, pues hombre, eso no representaría una novedad con respecto a otras cosas que hemos visto, ni con respecto a lo que sucede en otros países, etcétera. Pero si yo, para apuntalarme en el poder a toda costa, estoy dispuesto a hacer absolutamente lo que sea, eso sí que socava las bases de la sociedad en la que vivimos de forma no solamente más grave, sino también de forma más duradera. Mira, me ha pasado una cosa aquí que ya había sucedido en Cataluña. Y yo hablo con mis amigos de por ahí y me definen lo siguiente que va a suceder aquí, porque ellos ya lo han vivido. En primer lugar, aquí se ha hablado de que se persigue a personas por su ideología, como se decía en Cataluña, que se perseguía a personas no por organizar un referéndum ilegal desviando dinero de otras partidas presupuestarias. Decía que se les perseguía por ser independentistas. Aquí se habla que se persigue a la gente por ser socialista. Ha pasado una cosa que sucedió ahí, que es que ya los grupos de amigos, las familias, ya se han fragmentado, se han distanciado porque existe cierta percepción de que si respondes a cierta ideología puedes tener mejores o peores sentimientos. No digo que la derecha no sea culpable también de eso y que no se haya radicalizado también, pero desde luego resulta más difícil cuando alguien te llama, más preocupante, cuando alguien te llama a radicalizarte, cuando está en el gobierno que cuando está en la oposición, porque desde el gobierno tiene más medios para llegar más a fondo con eso, que es precisamente lo que hicieron los partidos independentistas cuando estaban al frente de la Generalidad. ¿Y cuál es lo siguiente que sucede en Cataluña y lo que va a suceder aquí? Yo creo que vamos hacia un gran impacto de algún tipo. Es decir, creo que lo peor está por ver. Creo que van a forzar una situación emocional, una especie de confrontación de algún tipo. No digo algo grave, algo extremo, pero sí que van a forzar algo para cambiar la dinámica que ahora le sitúan las encuestas sin posibilidades de llegar al gobierno. ¿Qué será? No lo sé. Va a ser profunda, va a apelar a las emociones de la gente, como sucedió en 2017, con esa escenificación estúpida e irrelevante de la Declaración Unilateral de Independencia, pero a partir de ahí lo que va a promover es que va a bajar la tensión y la confianza. Y ese estado va a ser todavía más peligroso, que es lo que está sucediendo en Cataluña actualmente, donde todo el mundo intenta resituarse, reubicarse, sin saber realmente lo que está sucediendo en ese lugar y que todavía tampoco hay presupuestos. Y eso va a ser muy grave, porque yo intuyo que después del sanchismo va a sobrevenir una especie de depresión, una especie de despiste, que a mí lo que me hace temer es que ese tipo de negocios no terminen. Y a lo que voy, hay dos factores muy importantes que son, y digo los dos porque seguramente uno se me olvide cuando enumere el otro, está la Ley de Nietos y Grupo de Puebla. Vamos con el primero. Aquí la gente de España no tiene plena conciencia, y en otras cosas porque los medios de derechas no sé muy bien por qué son tan melífluos muchas veces al denunciar lo evidente. Denunciar lo que hay no te convierte en alguien ni radical ni extremista, te convierte en alguien que se acerca a la realidad. Y hay cierto complejo a la hora de denunciar determinadas cosas que no te convierten en nada. España es el único país europeo representado en el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es el mayor lobby político y económico de business de Iberoamérica. Detrás del Grupo de Puebla están los partidos más corruptos de ese subcontinente, y detrás del Grupo de Puebla está la intención de servir de contrapeso, de contrapoder populista, socialista a Estados Unidos, con sus virtudes, con sus defectos, como cualquier país, como cualquier imperio a lo largo de la historia, pero a partir de sistemas que no son democracias plenas. Al revés, todos los líderes, y digo todos, todos los líderes del Grupo de Puebla en su programa han tenido vaciar de contenido las democracias, reventar los contrapoderes, y todos han actuado de la misma forma. En primer lugar, situando en el terreno del fascismo a cualquier opositor. Todavía hoy, prensa, el otro día en las elecciones de Colombia, y te tienen que vender que el candidato de la gorra es el derechista. Pero no denominan así al de izquierda, es como el oficialista o el izquierdista, no le denominan un ultra izquierdista. En segundo lugar, atacan a la prensa. La ley de resorte de Venezuela se ha replicado en diferentes niveles. Aquí lo podemos llamar el Plan de Acción por la Democracia. Y en realidad allí llegó a su punto más preocupante, que es el de arrebatar emisoras para dárselas a amigos, cerrar televisiones y promover el cierre de periódicos. Eso lo que fomenta es lo que se está intentando con los jueces también actualmente. Los jueces también, por cierto, en sus
documentos en los que elaboran resoluciones, autos, tienen libertad de expresión. Ya señalando frases, párrafos, lo que se hace es intentar promover la autocensura en los jueces, que cuando te llegue algo relacionado con el gobierno intentes comportarte de una forma tan escrupulosa como ineficiente, o que cuando te llegue algo que afecta a alguien que puede hundir tu carrera, pegues la patada hacia adelante, lo archives, como sucedió en el caso de Plus Ultra aquí en 2021, o directamente lo tires hacia la audiencia provincial. Eso es un drama, es dramático, y eso sucede también con los periodistas, que cuando tengan un caso complejo, que sepa que van a meter a sus jefes en un problema, les van a quitar campañas de publicidad institucional, pues a lo mejor deciden no tratarlo. Y eso lo que hace es ayudar a los malos, ayudar a las personas, a los gobiernos que están, como en este caso, intentando gobernar sobre todos y sobre todo. Y eso es fundamental para mantenerse en el poder. Y luego hay algo que aquí la derecha no se ha enterado hasta que hemos empezado a contarlo. Y es el efecto que va a tener sobre el censo electoral e ingeniería electoral relacionada con la ley de nietos. Una ley de nietos que utiliza la memoria histórica, uno de los vectores que más veneno y más arbitrariedad inyectado dentro del debate en la España contemporánea. A partir de su promulgación, hicieron que los hijos y nietos de exiliados franquistas durante la guerra y el franquismo, porque durante la guerra ya no sé cuántas personas habrá, descendientes directas, y les han concedido, de verdad, ya a 500.000 la nacionalidad española. Ya no solamente es quitar todo valor a tu pasaporte, al pasaporte de tu país, ya no solamente es meter en el espacio Schengen a personas que a lo mejor no lo han pisado en la vida, ante una especie de silencio sorprendente de las instituciones europeas. Es que esa gente va a poder votar en la circunscripción que aparece o que van a rellenar dentro de un papelito que acompañará a su solicitud de nacionalidad y que supone que era la ciudad, la circunscripción donde vivía su familiar antes de tener que irse de España. Hay 2 millones de solicitudes en total, y estos son datos del Ministerio, estos no son datos de la Fachosfera, y que van a poder votar en las próximas elecciones, porque las van a acelerar, porque han reforzado las embajadas y los consulados para que puedan tramitar esas solicitudes de nacionalidad. Van a reforzar el censo electoral. Esto lo hicieron los chavistas en el año 2002 y 2003, con aquello de dar documento de identidad a personas que no lo tenían. Y eso fue un cajón abierto para que entraran dentro del censo electoral personas que apoyaban a los chavistas. Hemos visto vídeos publicados en los medios de comunicación. El otro día, OK Diario, en un vídeo en Argentina en el que ellos hablaban del impacto que podía tener, creo que era en La Coruña, 57.000 nuevos votantes. La gente se piensa que el censo electoral se puede, o sea, que el resultado de unas elecciones se puede alterar con miles de millones, o sea, con miles y miles y miles de votos. No, es que a veces hace falta solamente unos cientos de votos de más, de voto cera, para que un escaño pase de un partido a otro. Y evidentemente el PSOE no promueve esta medida, no lo hubiera promovido, si no tuviera sus cálculos o sus medios o su estrategia para que tuviera más votantes fuera de España. Eso es para mí, de verdad, lo más grave que sucede en España actualmente. Y la oposición los está viendo venir. El otro día hablaba con un presidente autonómico y decía, bueno, nuestra intención es captar una parte de ese voto que está descontento con los populismos de sus países. Pero que no lo vas a conseguir, que lo están haciendo por algo, que es que lo están haciendo contra ti. Claro. O sea, que hay una ceguera gigantesca en España con esto. Y al principio siempre hay el mismo motivo. Lo denunciamos, somos extremistas. Salta a la palestra, empiezan a hablar los diferentes medios de comunicación de ello, y ya esos medios son de la fachosfera, participan en la conspiración. Y cuando se consuma, no puedes hablar tampoco del tema a riesgo de que te llamen negacionista o que compres la teoría del pucherazo. No, esto no va a ser un pucherazo, porque no va a ser ilegal. Esto, desgraciadamente, va a ser una modificación del censo totalmente legal para mantenerse en el poder. Alucinante. Claro, es que hablábamos de la conservación del poder a toda costa, lo cual se puede conseguir, digámoslo así, por las buenas, no por las buenas en el sentido de que los efectos que eso genera sean benignos, porque también son devastadores, sí, pero sí por las buenas en el sentido de que, bueno, hago cosas que puedo llegar a defender democráticamente, como pactar con quien no deberías pactar, como hacer ciertas concesiones que no deberías hacer, porque eso al final genera toda una serie de efectos devastadores a nivel social. Pero bueno, estaría, por así decirlo, esa primera vía por las buenas y esa segunda vía por las malas. Es decir, si aún así yo no tengo garantizada mi subsistencia en el poder, bueno, ¿por qué no activo el plan B? Ya tenemos constancia de que ha habido primarias en el PSOE que no han sido del todo limpias.
ya sucedió con las elecciones pasadas que se convocaron en julio, cosa bastante anómala, cosa que produjo que se incrementase sustancialmente el voto por correo, cuando todo el mundo sabe que el flanco más débil de cara a introducir ciertas cosas no es tanto el voto presencial, sino el voto por correo. Sí. Y al final no creo que se nos pueda culpar de pensar este tipo de cosas sencillamente, ya has mencionado una palabra que a mí me parece fundamental, que es la confianza. La confianza cuesta mucho ganarla y es muy fácil perderla. Y una vez se pierde, recuperarla es tremendamente complicado. Por ejemplo, a mí me parece particularmente grave lo que se está haciendo, por poner ejemplos, con el Ministerio Fiscal o con el Tribunal Constitucional, porque viendo cómo se están utilizando estas instituciones, convencer a la ciudadanía de aquí a 5, 10, 15 años que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Constitucional son instituciones totalmente limpias, imparciales, independientes, va a ser complicado. Y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo contigo con los efectos a largo plazo tan devastadores que puede tener para una sociedad el hecho de no solamente tener corrupción económica, sino para tú ampararte en el poder y que no te desalojen, dar un paso muy sustancial que vaya más allá de eso. Y a mí eso me parece muy, quizás lo más importante, estoy de acuerdo contigo, porque claro, una vez, y quiero decir, creo que nos hemos ganado el derecho a desconfiar de esta gente. Duda. Y una vez tú haces que yo desconfíe, la desconfianza se proyecta en general, porque ¿por qué extraña razón vas a comportarte de este modo en absolutamente todos los sectores en los que ya tengo constancia de que te has comportado de ese modo y resulta que cuando se trata de las elecciones te conviertes en un ser angelical cuando precisamente es el hecho de ganar las elecciones lo que tú necesitas para poder seguir donde estás? Sí, y ante eso yo creo que tiene que haber una oposición que tenga y unas fuerzas del orden, investigadores y fiscales anticorrupción y jueces y periodistas que actúen con determinación. Es decir, no pueden comprar el marco mental de la izquierda que habla de que cualquier cosa que sea una firme oposición implica ser extremista. Porque no lo es. Señalar el problema es que ni siquiera tenía que ser considerado como audaz. Tendría que ser simplemente un análisis normal. Pero a mí lo que me sorprende es que aquí se compran todos los marcos mentales de la izquierda. Es decir, no es normal. Es decir, si a mí me preguntas mi posición sobre temas como sociales, que son los más sencillos de detectar el cómo está alterada cómo está girada la brújula hacia un lado, orillada. Eutanasia, aborto, seguramente tú y yo tengamos posturas diferentes. Nunca jamás te diría que tu postura es ilegítima. Nunca te llamaría radical. Te diría, tus argumentos me convencen más o me convencen menos. Da igual. Hay puntos que tienen que quedar fuera porque se compran todos los marcos mentales de la izquierda. Si tú hablas de un pucherazo, me lo tienes que demostrar. Y si no me lo demuestras, lo digo también para dar el palo también a determinadas personas que dentro de una derecha que yo llamo folclórica, y no lo digo porque sea folclórica o no, sino porque creo que compra determinadas teorías de la conspiración, que escucha por ahí, les lees en internet y dices, dame datos del pucherazo. Entonces, como eso es muy complicado de demostrar y como no tenemos nada que demuestre que las anteriores elecciones se produjo, salvo casos aislados en determinados lugares donde hubo anomalías, y yo desconfío también del voto por correo, por cierto, aquí tenemos ya una prueba fehaciente. Una ley en la que había una puerta trasera que nadie vio, por la cual se va a modificar la estructura del censo electoral. Se van a introducir miles y miles y miles de nuevos votantes. Eso tiene que hacer desconfiar, tiene que hacer saltar todas las alarmas sobre el siguiente proceso electoral y sobre cuál será su resultado. Sin ninguna duda, además, las anteriores elecciones hubo cosas extrañas. Lo de que se convocaran a final de julio ya chirriaba, de verdad. No lo digo porque fuera irregular, sino porque evidentemente hace más difícil el voto, y cuando tú quieres hacer más difícil el voto es por algo. Pero esto ya se puede ver. Tú si tienes... si eres un opositor, si eres un periodista, si eres un analista, tienes que hablar claro al respecto. Es decir, porque te llamen cosas o porque te presionen de mil formas, no puedes omitir, no puedes obviar ese análisis. Y es que si no hablas de eso, si no se habla de eso,
Si al final es la sensación de, bueno, en 2027 va a volver a ganar y, bueno, van a pasar más cosas, se va a modificar el régimen de financiación autonómica, va a seguir haciendo concesiones, una amnistía, a lo mejor amnistía, no sé, a Ábalos, a Zapatero, no lo sé, se genera la desconfianza. Y las sociedades en las que se ha implantado esa desconfianza, ese desencanto, que ya va más allá de la desilusión, desconfianza, desilusión, desencanto, o desilusión, desconfianza, el desencanto es lo último, el cinismo, el estado no sé. Cuando eso sucede es cuando realmente hay un riesgo real de que la democracia se deteriore de tal forma que aparezca un verdadero tirano en un país de alguna forma, o que como ha sucedido en países como Venezuela, que ese que está aspirando a serlo termine directamente por acaparar todo el poder. Y eso es, yo creo, un gran peligro al que se enfrenta España actualmente. Yo aquí he intentado conectar todo para que la gente vea hacia dónde llegan los caminos, hacia dónde va la corriente, y que vea dónde está el peligro. Lo que me temo es que muchas personas que están convencidas de que todo esto no existe, de que todo esto es positivo y que todo se puede contrarrestar con un escándalo del otro, sea cual sea, lo van a considerar como un libelo. Cuando lo has visto, no sé, analizo hasta con datos públicos, es decir, los pongo. Y ese es un gran drama. Ya la sociedad ha dejado de escuchar, de atender a las causas, para creer una especie de aspirante a Mesías. Y eso es complicado, porque creo que también se puede reproducir en otro flanco y se puede generar una especie de pugna de idealistas. Eso es terrible. Esto nos lleva, por seguir con la secuencia, al siguiente bloque, que es el del relato. Claro, si uno va poniendo encima de la mesa toda esta serie de cuestiones que hemos ido comentando, que es colonizo el poder, lo utilizo por lo menos en muchas ocasiones para mi provecho personal, para conservarlo estoy dispuesto a absolutamente todo, por las buenas, entre comillas, y por las malas ya veremos, porque motivos hay para sospechar. Claro, si esto se vende en bruto a la población, pues lo lógico sería esperar, o bueno, uno ya no sabe qué pensar, pero bueno, lo lógico sería esperar que esto suscitase algún tipo de reacción en la población, con lo cual también tengo yo que intervenir para maquillar cómo se le cuenta esto a la gente. Y ahí entra el control de los medios de comunicación, que es algo que tú también describes en el libro, no solamente medios de comunicación públicos, sino medios de comunicación privados. La estrategia que yo creo que aplican, y si quieres puedes contestar tanto cómo los tratan de controlar, como si esto que yo te planteo te parece que tiene sentido, la estrategia sistemática que yo veo que se está aplicando es la siguiente. Digamos que lo que hace mal el PSOE podría estar, si lo hacemos en barras, aquí. Y lo que hace mal pues, sus oponentes estaría aquí. Entonces, claro, esta diferencia no se la pueden permitir. Entonces, a mí me da la sensación, y es una pauta que veo sistemáticamente cómo se repite, que por un lado tratan de minimizar lo malo del gobierno, diciendo que si máquina del fango, que si lofer, que de algún modo introducen una semilla de desconfianza que evidentemente no pueden hacer que desaparezca, aunque lo intentan, pero sí que lo mitigan. Y luego, con respecto a lo que puede estar haciendo mal la derecha o sus opositores, lo magnifican. Y se trata de equiparar pues, lo del novio de Ayuso con lo del fiscal general del Estado, etcétera, etcétera. Y de algún modo creo que su aspiración es llegar a esa situación de empate en el que al final el grueso de la población de izquierdas en muchas ocasiones tiene simplemente la imagen difusa de sí, pues la izquierda puede ser corrupta, pero bueno, la derecha también, empate, y para votar a un corrupto, pues voto al mío. Claro. Sí, a ver, esto es el barrio socialismo, y el socialismo siempre ha funcionado así, es decir, los revolucionarios leninistas no decían, cuando tomaron el Palacio de Invierno, que 3 años después iban a formar milicias para sembrar el terror entre los terratenientes para colectivizar la tierra. Lo que te decían es, va a haber pan y trabajo para todos los obreros de este país. Nunca lo dicen. Es decir, los maoístas hablaban de repartir mejor los recursos del Estado para crear una gran China que compitiera de tú a tú. Es curioso porque no hablaban del capital, tampoco hablaban de la Unión Soviética, dentro de esa rivalidad que había entre Mao y la Unión Soviética. Y eso derivó en milicias formadas, esas milicias, los que se entrenaban con el bastón de bambú para... no les entrenaban con el bastón de bambú para defender a alguien, les entrenaban para que los procesos y las autocríticas, que en realidad eran críticas impuestas, pudieran ser más amenazantes
para las personas que eran su propio objetivo, que no eran, los llamaban derechistas, pero que eran simplemente vecinos, gente del partido a la que querían censurar. El socialismo siempre sucede como cuando alguien te capta para una secta, o cuando alguien intenta convencerte, perdón por el... para que entres, te dice que vayas a un proceso de meditación, a una charla con amigos, a algo que te va a abrir la mente, sobre los asuntos cotidianos, a algo que va a mejorar tu vida, y todo eso termina en un control de tu persona, en una alienación, perdón. Ha sido una pregunta terrible responder. Total, en la que tú pierdes el control sobre tus propios bienes y sobre tus propias decisiones. Ese es el socialismo, en todas sus vertientes. Una cosa es que al principio sea de poca intensidad, pero a partir de ahí va creciendo, porque es una ideología invasiva. En realidad es un totalitarismo camuflado. Y además no me duele en prendas decirlo, lo digo así claramente porque creo que es así. Entonces hay un punto en el que cuando crece, cuando se asienta en el poder, cuando se ve amenazado, que es lo que ha sucedido aquí, creo que en Sánchez, por cierto, hay más oportunismo que socialismo. El socialismo sucede como en el caso de Fidel, viene después. Creo que hay una obsesión ya directamente por controlar todo el relato. Y surge precisamente del deje de quien cree que atiende a un bien mayor. Y además que yo creo que se lo cree, que es mitómano, que cree sus mentiras. Y él ya defiende algo él ha llegado a decir en una rueda de prensa en Ferraz que es la única alternativa posible que hay, el único gobierno posible que hay en España para que no haya una regresión de derechos. Y aquí no pasa nada. Eso es gravísimo. Eso es negar la legitimidad a las fuerzas democráticas que se presentan contra ti en unas elecciones. Eso es despreciarlas. Eso es directamente situarlas en el terreno de fuerzas con un afán de establecer aquí algo que no es una democracia. Y ha hecho todo lo posible por acallar a los medios. Te hablaba de lo que hizo Red Eléctrica en su día, Red Eléctrica controlada por ellos también. Además es curioso, en prejuicio a accionistas minoritarios que tampoco hablan, como las grandes empresas de este país, tampoco hablan contra eso, pero bueno. Es que eso, de verdad, no deja de sorprenderme. Y lo hizo en medios públicos, o sea, nunca, jamás Televisión Española ha tenido un nivel de manipulación, de control, de ataque a la oposición. Es una televisión hecha no tanto para la defensa del gobierno, sino para el ataque total a la oposición mañana, tarde y noche. No es casualidad que entre sus expertos siempre estén Rosa Castín, Cayo Lara, Pérez Royo, Martín Pallín, o sea, todo el grupo de expertos más radicalizados están siempre ahí para dar la nota de color, que lo que hace es directamente al final atacar a la oposición. No es casualidad que el día que condenan a 24 años de prisión al que era el número 2 del gobierno, número 2 del secretario de organización del PSOE, como era José Luis Ábalos, el debate se centrara en Víctor Aldama, y aquí no pasa nada. Es decir, lo grave no es que estos señores fueran unos chorizos, unos delincuentes durante una pandemia en la que se estaba muriendo gente en los hospitales y tú estabas en tu casa muriéndote del asco. Lo grave es que Víctor Aldama, de repente, aunque ha colaborado con la justicia, no vaya a entrar en la cárcel. Y ellos manejan el discurso de esa forma. Y además lo hacen, reitero, como los socialistas lo han hecho siempre, negando la realidad y haciendo creer a la gente cosas que no son. Como gente que los sectarios aquí han hecho creer a 2,4 millones de pobres que no lo son, sino que simplemente son gente que forma parte de un escudo social que cobra un ingreso mínimo vital para otorgarles de dignidad. No. Que te mantenga un Estado no te da la dignidad. Lo que te da dignidad es que dentro de un territorio concreto tú puedas tener las oportunidades suficientes para que con tu esfuerzo, que es una condición fundamental del ciudadano, el esfuerzo, tú puedas progresar sin que haya corrupción que te lo impida, sin que haya tribus o grupos que te lo intenten dificultar. Por ejemplo, condición de euskera para entrar en una administración, condición de catalán para entrar en una administración dentro de tu propio país, y soy inflexible en ese sentido, porque eso vulnera la igualdad ante la ley de los españoles. Pero han convencido a la gente de todo eso, de que todo eso es justicia y es igualdad, cuando lo que fomenta es todo lo contrario. Y para eso han tenido que hacer una labor de zapa gigantesca, que es la que hacen siempre, con propaganda de verdad que se incrusta dentro de la cabeza de los ciudadanos porque está presente mañana, tarde y noche. Y ahí hay gente que colabora. Y hay gente que colabora por contratos publicitarios, hay gente que colabora por tertulias de 300 euros en Televisión Española, de prensa de derechas, me refiero también, y de prensa muy de derechas en algún caso también, y no saben el flaco favor que hacen a la nación y a los ciudadanos, porque colaboran en esa estrategia. Y eso es intolerable. Hoy en día un ciudadano español no puede ni comer ni cenar sin que en su bandeja
se le aporte algún argumento progubernamental. Y eso sucedía con el independentismo en Cataluña. Organizaban hasta una especie de liturgias en las playas, todas llenas de cruces de lazos amarillos, iban a las cárceles en romería. No había una plaza en Cataluña que no estuviera, libre de lo que proponía ese movimiento. Y hacia eso va el sanchismo. Y eso es un totalitarismo. Y eso lo hace el socialismo. Eso lo hace los autoritarismos. Lo que decíamos del nazismo, que también estaba en todo el entramado social alemán, eso lo ha hecho el socialismo allá donde ha gobernado. Y es verdad, esto, aunque es una democracia que ha perdido vigor, hay cuestiones que no se pueden plantear. Pero sinceramente, lo que ha sucedido en la escuela catalana, lo que ha sucedido en el espacio público catalán, no lo denominaría tampoco propio de una democracia plena, porque se ha callado que no pensaba lo mismo. Y aquí vamos por el mismo camino. La cuestión del relato, por ahondar un poco en este tema, tiene necesariamente dos caras, es una moneda con dos caras. Tiene que haber alguien que suministra el relato y tiene que haber alguien que compre el relato. Y esta es una cosa que a mí me ha fascinado, bueno, no voy a decir siempre, pero bueno, sí, a lo largo de los últimos años, que es cómo estos argumentos, porque en la inmensa mayoría de las ocasiones son muy burdos, no son argumentos nada sofisticados, cómo pueden calar de verdad, porque yo creo que en un grueso de la población sí que calan de verdad. Y yo, dándole vueltas, llegué a la siguiente conclusión, te la planteo, para ver cuál es tu punto de vista. Digamos que, por lo menos en España, que es lo que conozco más de cerca, creo que existe una diferencia psicológica entre la gente de derechas y la gente de izquierdas. Me da la sensación de que la gente de derechas vota más en contra que a favor. Es decir, la gente de derechas, por lo general, su identidad la construye contra alguien. Es decir, vota tanto a la derecha, no necesariamente porque el programa sea algo que configura su identidad, sino sencillamente porque no quiere que gobiernen los otros. Por lo general, sí que hay rasgos más identitarios dentro de la derecha, pero creo que la izquierda proporciona más identidad que la derecha y creo que las personas de izquierda de algún modo sí que construyen más su identidad a cura su ideología que las personas de izquierdas. Y de algún modo tener que desdecirse y tener que bajarse del barco para una persona de izquierda no es como ir a un supermercado en vez de a otro, que simplemente pues una decisión racional que adoptas porque uno te ofrece un mejor servicio que otro y ya está, sino que es una decisión que de algún modo vacía tu identidad, vacía tu personalidad. No hay más que ver en Twitter la cantidad de personas, que suele suceder más con la izquierda que con la derecha, que en su biografía se definen a través de su ideología y ponen pro no sé cuánto, pro no sé quinto. Eso la derecha es más extraño de ver. Entonces creo que estos argumentos tienen éxito no necesariamente por la fuerza retórica del argumento, por la fuerza lógica del argumento, sino sencillamente porque son argumentos que deliberadamente, y es que yo creo que ni le dan demasiadas vueltas, son un flotador que lanzas a alguien ahogándose, es decir, una excusa que le lanzas a quien la va a coger, le mandes lo que le mandes, porque es, digamos, el motivo al que se va a aferrar para poder pues, seguir mirándose al espejo y verse como alguien digno y como alguien convencido de que sigo haciendo esto porque es que por esta razón. Es decir, no creo que estén destinadas a convencer a las personas a las que se dirigen, sino sencillamente a ser, ya digo, un flotador a alguien que se está ahogando. Sí, a ver, es curioso porque, sobre todo después de la Ilustración, sucedió un fenómeno llamativo. Es decir, había un desgaste de las creencias, es decir, la gente dejó de una parte de la población, se impuso un discurso antieclesial y hay un punto en el que el marxismo toma los totalitarismos en realidad más avanzado, las décadas, hay un momento en el que toman esa posición en la sociedad. Y cuando pensábamos que habíamos vencido a los totalitarismos, cosa que no fue así, porque Stalin estuvo entre los ganadores de la guerra, pero cuando pensábamos que habíamos vencido el comunismo, posteriormente, aparece una especie de nueva religión, nueva fe, que es lo que se ha llamado la doctrina woke. Y en realidad se comportan como una creencia, es decir, frente a Dios, frente a la idea de Dios, hay una especie de ideología que pide que el individuo sea una especie de envase vacío al que llenarle de buenos principios y buenos valores. Y eso para Musenberg, que fue el que se inventó todo esto de los clubes de los inocentes y de no hace falta tomar aliados por la fuerza, no hace falta hacer grandes esfuerzos para
convencer a las sociedades de que apoyen nuestra ideología, de que apoyen, en primer lugar, la fusión del Frente Popular con el movimiento antifascista y, en segundo lugar, para que legitimen el comunismo con todas sus miserias y asesinatos en la Unión Soviética, con las purgas. Frente a eso dijeron, no pasa nada, hace falta convencer a los intelectuales de que están apoyando una buena causa, que es la causa antifascista. Que la causa antifascista era una buena causa, pero que en realidad no estaba promovida por buenas personas, estaba promovida por los totalitarios. Y de verdad, esa especie de mecanismo de Busenberg, yo no sé si entiendo que lo utilizaron de una forma premeditada, pero les funcionó. Individuo vacío al que llenar de buenos principios y buenos valores. Y eso les hace ver que tienen la legitimidad. Por eso hablabas de... Ellos alardean de ideología como quien alardeaba de fe. Y además, al revés, al que no copia eso le sitúa en el terreno del pecado. Y además es curioso porque ahí directamente entierran al rival político, piense lo que piense. Y te pongo algún ejemplo. De repente les dio por decir que Vox era un partido homófobo. Y en Vox decían, nosotros no hemos dicho, no somos homófobos. Ha habido candidatos, ha habido políticos que a lo mejor han hecho alguna declaración que no tenían que hacer y han sido unos mamarrachos, correcto. Pero que, oye, que me lo estás diciendo tú, que dices que eres un partido feminista y mira lo que has tenido de dentro también, los Paco Salazar y compañía. Entonces, claro, hablabas antes de equiparan lo del novio de Ayuso con las mascarillas. Y la gente se lo cree. Claro, ¿cómo no se lo van a creer si les han dicho que Ayuso se cargó a 7.000 personas? Claro. Fíjate, o sea, en cuanto se la nombran dirán, estas señoras es terrible, es el mal. Hablamos de que hay una cosa con lo de la Dana que me parece sorprendente. Por el mero hecho de que un presidente autonómico, el día de la gran tormenta, o sea, fallaron las alertas y falló la infraestructura, correcto. Pero yo planteo una cosa, ¿falló que un presidente se quedara a comer con una señora ese día? ¿Tan importante es que ese señor comiera con una señora el día de la gran tormenta o que no se activaran las alertas? ¿Las tenía que activar él o su equipo? Hubo evidentemente un fallo, una mala praxis seguramente, pero sabemos cada maldito detalle y sobre todo eso les ha facultado para llamar asesino. Es decir, volvemos a la retórica esa de o estás conmigo o estás con el demonio, o estás conmigo o estás con el pecado, estás en el terreno de lo oscuro. ¿Cómo es aquello del principio de Demian? Es decir, dentro de mi hogar primaba cierta virtud, la ropa limpia, la comida en la mesa, las buenas formas, el tratar de usted a los padres, y de fuera estaban los borrachos, los impíos, la suciedad, los callejones donde te podían dar un navajazo. Ellos dividen la sociedad en dos partes y reitero que con la polarización hay una parte importante de la derecha que también copia eso y yo es lo que no quiero para mi país, porque creo al final que a todo el mundo se le pueden convencer con argumentos y a todo el mundo se le tiene que respetar dentro de esa cosa tan complicada que es sobrevivir y el esfuerzo que implica hacer y las tareas que no te apetece hacer cada día y que te ves obligado a desempeñar dentro de un marco social que simplemente implica que sea un lugar decente en el que no haya, reitero, grandes grupos que impongan al resto determinados usos y costumbres y en el que haya ciertos símbolos mayoritarios que respetar y que no se denigren como los símbolos nacionales, no lo sé, y que representen a las mayorías. Yo no creo en aquello del enfrentamiento. Yo no considero a un amigo mío de izquierdas como un traidor ni nada de eso. Y hay algunos que trabajan para el gobierno. Me gustaría preguntarles a ellos con respecto a lo que opinan de mí también. No lo he hecho porque me parece a lo mejor que la respuesta no me gustaría. Pero todo ese clima, y vuelvo a lo de antes, todo eso no es tan preocupante cuando se fomenta desde un opositor sin fuerza a cuando se fomenta con toda la maquinaria estatal volcada en transmitir eso. Y lo que transmite es que hay una especie de papa, que es el presidente del gobierno, que de todo lo malo no se entera y todo lo malo no lo sabe, y que dirige una especie de partido, gobierno, que es el único posible positivo, y a partir de ahí todo lo que está fuera de ahí es el mal, es lo extremista, o es directamente lo asesino. Y no estoy hablando de que directamente un partido que proponga ideas disparatadas le acusen de eso. Es que han acusado al líder de la oposición. Es que estamos en ese terreno y eso es terrible. Es que este clima es algo peligrosísimo
no me lo quiero inventar, pero tampoco me lo quiero atribuir. Carl Schmitt venía a decir algo así como que las guerras modernas eran más peligrosas que las guerras antiguas por los motivos que podían invocar esas guerras para enfrentar al enemigo. Trasladándolo a este caso. Cuando yo configuro mi postura en torno al eje de yo soy el bueno, yo tengo el bien, yo tengo la humanidad, claro, eso automáticamente demoniza al adversario. No es una simple cuestión como lo que podemos plantear antes, que la verdad es que no lo sé, pero porque nunca lo hemos comentado, pero quizás tú y yo tenemos una postura distinta en relación con el aborto o con la eutanasia, por poner dos ejemplos. Sí, he puesto dos ejemplos que... Por poner dos ejemplos, pero me sirven para lo que quiero transmitir yo ahora, porque el hecho de que tú, hipotéticamente, que no lo sé, pudieses tener una postura distinta a la mía sobre el aborto y sobre la eutanasia, no te convierte en mi enemigo, ni en alguien a quien debo aniquilar, ni alguien frente al que esté justificado cualquier ataque. Y sin embargo, si esa pugna entre tú y yo no se plantease en esos términos, sino que se plantease desde el punto de vista de yo soy el bueno, yo tengo el bien, yo tengo la humanidad, y tú eres el malo, tú eres el mal, tú tienes pues al anticristo de tu lado, automáticamente creo que se producen dos efectos, que es, por un lado, frente a ti está justificado absolutamente lo que sea, porque para aniquilar el mal está justificado lo que sea. Claro. Y a su vez, yo tengo la alfombra roja para hacer lo que me dé la gana, porque en nombre del bien también se puede hacer lo que uno considere oportuno. Y claro, esto genera una polarización, y son, la verdad, es que ellos, quienes han iniciado esta mecha, que es peligrosísima. Porque puede, ya digo, o sea, justificar absolutamente cualquier cosa frente al contrario. Si te toca ilegalizar, hipotéticamente diré, pero si es que era el mal, ¿cómo no lo iba a ilegalizar? Y si yo hago cualquier disparate, pues por ejemplo, con el tema de la ley de nietos, en el peor de los casos podré decir, pero es que era necesario. Claro, hacer justicia con gente que no ha estado aquí en la vida en el país y que a lo mejor su padre tampoco, que tú eres nieto de... Pero mira, hay una cosa, y lo digo con respecto al debate, que a la cuestión de aborto y eutanasia, que son dos... Yo lo he dicho porque son temas que generan debate generalmente. ¿Cómo era eso que decía Aristóteles? Mientras al las aves se le da alas porque así se le faculta tener el don de volar, al hombre se le da el don de la palabra, y por lo tanto tiene el don de expresarse. Por eso, al final, la conclusión es que la libertad de expresión es algo fundamental. A lo mejor es el más fundamental de todos los derechos que implican el vivir en sociedad. De todos los derechos implica en la actividad de la polis, la actividad política. A partir de ahí, quien por la forma de pensar de alguien, y vamos a hacer de abogado del diablo, es decir, hay alguien en Canal Red que fomenta, no sé, las comunas, los falasterios, como los de Orwell y demás. Bien, defiéndelo, me parece bien. Otra cosa es que yo no quiero que se aplique, otra cosa es que yo creo que se aplique el criterio de una mayoría informada al respecto. Puedes defender los falasterios, pero los falasterios no son propios de un régimen democrático, son propios de la comuna, es decir, de otra cosa, otra forma de organización social. Alguien puede promover algo que me parece terrible. Es decir, y luego hay posiciones que pueden cambiar. Mi propia posición sobre el aborto y sobre la eutanasia ha cambiado durante el tiempo, se matiza, no sé, te cuestionas, ves que no tienes respuestas absolutas, ves que no existe una verdad que te pueda convencer y directamente lo que intentas es buscar más información, escuchar más personas, pero desde luego no callar a nadie. Es decir, hay gente que puede decir que hasta el octavo mes del embarazo puede haber aborto. Me parece una posición terrible. ¿Pero por qué voy a decir que no lo diga? Es decir, yo te voy a rebatir, y te voy a intentar rebatir con cierta habilidad, pero tú lo puedes decir. Reitero, me parece terrible, pero creo que tenemos que estar abiertos a esas cosas. Y todo lo contrario, un tema sobre el que se está descorriendo un velo que se impuso precisamente como parte de la censura a la que han llevado, entre otras cosas, delitos inexplicables como los de odio. Y es el tema de la política migratoria. No digo el tema del inmigrante, es decir, yo no soy partidario de denigrar a nadie por el mero hecho de existir. Eso es terrible. Es decir, el comportamiento racista y xenófobo siempre me han parecido terribles, y lo digo así abiertamente. Y no lo digo por quedar bien, o sea, lo digo porque me parece así. Pero aquí se ha confundido eso con el no poder cuestionar la política migratoria. Y ahora, por fortuna, como hay en diferentes países, se está abriendo ciertos debates sobre ¿es la inmigración ilegal compatible con el estado de bienestar? Porque nos da la impresión, estamos haciendo cálculos y vemos que no.
¿Es compatible con el mantenimiento de una inmigración masiva, con el mantenimiento, entre otras cosas, no sé, de productividad, salarios? A lo mejor no. A lo mejor eso precisamente no garantiza la prosperidad. Garantiza determinadas ventajas, no falta mano de obra no cualificada y habrá sectores a los que salve, pero a lo mejor en el conjunto hay fallos que nosotros nos habíamos negado a debatir al respecto. Reitero, eso no implica tener nada en contra del individuo. Entre otras cosas, a lo mejor lo que implica es que inmigración legal, que lleva muchos años, pueda tener derecho a un debate que también le afecta. Pues ese debate durante años no se ha podido librar. Y no nos hemos atrevido, y yo el primero a librarlo, por las consecuencias que implicaba el comentarlo. Y por la etiqueta que te ponían cuando lo librabas. Y de hecho, fíjate, todavía lo digo y me tengo que excusar y decir, no es un debate xenófobo, es un debate sobre el propio funcionamiento del Estado, sobre una política que es fundamental. Eso es erróneo, y eso en realidad es terrible, y esas cosas nos hemos acostumbrado, y eso es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Y todo eso lo fomenta una propaganda que es gigantesca. Y que no es nueva, que no surge tampoco con el sanchismo, pero que con el sanchismo se agrandó desde el punto de vista de que cualquier argumento contrario a determinadas políticas que ellos tenían lo llamaban negacionista. Y el término negacionista es muy duro. Y luego ya lo llamaron fascista. Y yo no soy un fascista. Siempre he sido una persona moderada. Pero nos hemos visto arrastrados, nos han arrastrado hacia ahí. Simplemente por defender cuestiones que a ellos no les vienen bien. Hago una brevísima recapitulación y pasamos ya al último bloque. Hemos visto cómo se toma el poder, cómo se utiliza en muchas ocasiones en su provecho, cómo para mantenerlo pues, uno está dispuesto a cruzar cualquier línea roja, cómo para vender todo esto de una forma edulcorada se controla el relato, pero el relato llega hasta donde llega. Sí. Es decir, lo máximo que puedo conseguir con el relato es que la población pues, tenga una imagen A en vez de una imagen B en relación con lo que está sucediendo, pero el mero hecho de controlar el relato no desactiva per se las causas judiciales que pueden estar en marcha. Y entonces ahí parece que se ha metido una marcha más, que es la marcha de la cloaca, que es lo que me gustaría que explicases en qué consiste esta cloaca, porque a mí particularmente me parece que es con casi total seguridad lo más grave de todo. En primer lugar, creo que demuestra que todo lo anterior tiene visos de ser cierto, porque tú no echas agua donde no hay fuego, es decir, no montas una cloaca para hacer desaparecer algo inexistente, es decir, necesariamente algo tiene que haber para que tú montes la cloaca, y me parece particularmente grave porque esto, quiero decir, ya no implica hablar de casos de corrupción económica, sino de algo pues bastante más distinto. Pues mira, Álvaro, cuando se vio peligrar, aprobó una ley de amnistía hecha ad hoc para que la apoyara Junts y Esquerra Republicana en su investidura. Ya nos hemos acostumbrado a convivir con elementos que, bueno, como forman parte del paisaje, ya no prestamos atención a ellos. Es decir, tú no piensas a cada minuto que estás respirando oxígeno, tú simplemente respiras. Pero la amnistía implicaba el perdón a personas que habían hipotecado la propia integridad del Estado. Personas que tenían nexos que habían sido avivadas por emisarios rusos aquí, a los que les había intentado persuadir de declarar la independencia, y personas que cometieron delitos muy graves. Muy graves. Y ya no digo solamente los líderes, sino también cosas como Tsunami Democrático, que pretendía azuzar para que se rebelaran, para iniciar una rebelión en Cataluña. Eso es gravísimo. Todo eso también después de la modificación de los delitos de sedición y malversación, así. Bueno, en otra medida favorable a ellos, y todo esto después de los famosos indultos. Como eso no sirvió y como los casos de corrupción, como bien decías, avanzaban, de repente este señor envió una carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez, el 24 de abril de 2024. Y a partir de ahí dice el magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional que se inició un plan, todo esto lo dice de forma indiciaria, presuntamente, en el que colaboraba Leire Díez
y Santos Cerdán, además ayudado por empresarios como Javier Doset, Pérez Doset, que tenía en su poder archivos que había comprado a Villarejo, que estaban encriptados, estaba intentando desencriptar, correspondientes con otra cloaca, y se inició un plan directamente para desbrozar el camino a Pedro Sánchez para continuar en el poder y para reforzarse. ¿Qué implicó ese plan? Por resumir mucho, maniobras contra los fiscales anticorrupción, sugerir a uno de ellos la existencia de un vídeo sexual sobre él, que había guardado una persona vinculada con Venezuela. Implicó que se pagara, se retribuyera al Leire de diferentes formas, entre otras a través de una empresa también sospechosa de Gaspar Zarrías, condenado por prevaricación continuada dentro del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla tiene que recalcular la sentencia actualmente después de que el Tribunal Constitucional obligara a ello. Implicó decir a las personas que dirigían la UCO que aflojaran con el gobierno, implicó inventarse un bulo sobre el capitán Bonilla, implicó condicionar a los investigadores, implicó lanzar un plan de acción por la democracia, y esto ya no es cloaca, esto ya es oficial, para intentar promover la autocensura entre los periodistas. Fue un ataque a gran escala e implicó, por supuesto, aparecieron de repente una especie de campaña contra la juez Viedma, la jueza instructora del caso del hermano. Implicaron también maniobras contra el juez Peinado. Le han lanzado a diferentes periodistas, a diferentes ministros contra él. Implicó, iba a decir un Watergate. No, el Watergate era un juego de niños comparado con esto. Y me llama la atención que todos estos periodistas tan avanzados, que siempre hablan de los asuntos de Estados Unidos y los intentan importar, ahora hayan renunciado a hablar de Watergate con Leire. Esto es un plan de guerra sucia. Esto es un plan de guerra sucia contra todos los que estaban trabajando para sostener el Estado de Derecho en España, que no eran tantos, pero que eran muy buenos y tenían mucha determinación. Y este es un plan que, por supuesto, sigue vigente con otras personas, quizás, o en otros ámbitos. También, por cierto, habían explorado las debilidades de los medios de comunicación para ver cómo los podían atacar, de los grandes grupos. Este es un plan que no tengo duda que, si se sostiene en el tiempo, va a hacer que esta gente gane la batalla, porque ha sucedido en otros lugares que han devenido en tiranías, y porque en realidad, como ellos tienen el poder, el BOE en su poder, y como tienen una determinación impresionante, eso acaba minando las fuerzas, acaba afectando el balance de situación de los medios de comunicación, acaba afectando la posición de determinadas personas involucradas en la justicia. Ahora ha habido movimientos en la Fiscalía que son alucinantes y que en realidad, al final, y lo sabes bien, Álvaro, han promovido que aliados de ese grupo de Peramato, Álvaro García Ortiz, obtengan mejores posiciones, y lo contrario. Ha habido también ceses y si ese plan va a seguir avanzando y va a minar y va a mermar las fuerzas de los contrapoderes y va a fortalecer a quien está en el gobierno. La cloaca es terrible, y la cloaca lo que busca es la impunidad de los corruptos. El que escuchaba el otro día un medio de comunicación decir que el presidente transmitió en su entorno: arréglame lo de mi mujer. No, oye, tu mujer se tiene que defender en los tribunales. Y piden 16 años para ella. Hay indicios sólidos al respecto. Si es inocente, perfecto. Y si es culpable, tendrá que pagar. Veremos a ver cuál es el resultado de ese proceso judicial. Pero ¿qué es eso de arréglamelo de mi mujer? ¿Qué es eso? Yo mucho me temo que, si esto se sostiene en el tiempo, mucho me temo que, si hay otra legislatura de estos, alguno de esos poderes no va a resistir. Y eso sería la perdición. Y yo lo siento por ser pesimista y por ser quizá un poco alarmista, y lo reconozco, hago autocrítica al respecto,
Pero es que creo que cuando nos hemos enterado de la existencia de esa cloaca y cuando hay tantas pruebas y cuando en los cuadernos de Leire aparecen anotaciones tan precisas sobre maniobras que había que hacer, eso lo que ilustra es un plan que es muy peligroso. Y reitero, estamos solos. Nadie ha abierto la boca en las instituciones europeas sobre este tipo de cuestiones. No sé qué pasa con España, pero hay una merma importante. Por profundizar un poco en relación con ese tema, por la gravedad que tiene y porque también es relativamente reciente con respecto a otras cosas que hemos comentado que ya vienen de más atrás, digamos, por sintetizarlo, y dime si estoy yo en lo correcto o no, de lo que hay indicios, es verdad que estamos en una fase todavía un poco embrionaria del procedimiento, pero de lo que hay indicios es de que desde el aparato sanchista se contacta con alguien que a su vez lo que hace es influir o tratar de influir directamente sobre jueces, sobre fiscales, sobre la Guardia Civil, con la intención de que procesos que afectan al entorno sanchista se vean frustrados y no avancen. Claro, eso es. Es desactivar causas judiciales, busca la impunidad. Y además personas que nos vendieron como simples afiliadas, que también están involucradas en la trama de SEPI. De hecho, si no recuerdo mal, el día que detuvieron a Leire, en el atasco de la Castellana, también detuvieron a Anchón Alonso, que era el dueño de Servinavar, la empresa Servinavar, junto a Santos Cerdán. Esto lo decimos presuntamente porque él lo niega, aunque existe un papel que lo prueba o que sirve como indicio, y junto a Vicente Fernández Guerrero, antiguo presidente de la SEPI, que cuando tuvo que dejar el cargo porque le procesaron el caso de Arnal Collar, por cierto, el que salió absuelto, le contrató Servinavar, le pagaba un sueldo mensual, una buena asignación. Y a Leire, una persona que está implicada en eso, que está también en secreto de sumario, en fase de investigación, también le ponían presuntamente al frente de la cloaca, que buscaba precisamente eso, desactivar causas judiciales contra el gobierno. A mí es que esto todo me hace ver que es una organización peligrosa, muy peligrosa, y que trabaja precisamente para librarse de las consecuencias de sus propios actos. Hay causas secretas, vamos a ver, es decir, el propio Víctor Aldama habló hace un tiempo que había depositado en el Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, o en la Fiscalía, los famosos sobres con los cupos de PDVSA. Hay una causa secreta sobre que, además, Ismael Moreno pidió ampliar un mes más el secreto de sumario sobre la financiación ilegal del PSOE. El propio Víctor Aldama decía esta semana que había entregado documentación sobre el presidente del gobierno muy grave, o que le iba a poner en serios apuros. Hay causas en instrucción. El caso de la contratación pública, que también está que sé que implica a Santos Cerdán, y que también están ahí implicados presuntamente Koldo García y José Luis Ábalos. Vamos a ver lo que queda, pero a mí me resulta todo este torrente de casos muy difícil de parar. Cuando la gente lea el libro, si tiene ganas de ello, va a ver que es muy evidente todo y es incontenible porque ha habido una gran marea de corrupción al respecto. Pero claro, reitero, ante ataques diarios que no encuentran una respuesta firme de los jueces, cuando se ve, por ejemplo, que por una frase más afortunada o menos afortunada de Juan Carlos Peinado en un auto de apertura del juicio oral, se convoca de urgencia en una reunión del Consejo General de Poder Judicial sin que haya una respuesta decidida en contra de eso, decir, ¿qué es eso? ¿Por qué una reunión de eso? Que si no está de acuerdo con una medida cautelar, como la retirada del pasaporte, que recurra a la audiencia provincial, pero ¿por qué se tiene que reunir el CGPJ? Y le mandan un inspector al juez. ¿Tú crees, Álvaro, y te lo pregunto yo a ti, que la capacidad de resistencia de todas estas personas que desde el Estado están luchando contra esto es infinita? No, evidentemente no. Evidentemente no. Esa es la situación y eso es lo que pretende la cloaca. Minar a los contrapoderes, limitarlos y, en último término, destruirlos. Por poner ejemplos concretos de esto, que mencionas algunos en el libro, y soy consciente de que ya te tengo secuestrado desde hace un buen rato. Encantado. Así que te lanzo tres preguntillas rápidas, porque hemos hablado de tres flancos, que es el de los jueces, el de los fiscales y el de la Guardia Civil, principalmente. Porque esto puede sonar así muy grandilocuente y a lo mejor alguien es reticente a decir, bueno, esto seguramente tampoco será cierto, etcétera. Pero bueno, hay por lo menos datos a día de hoy que se irán desarrollando a lo largo del tiempo
pero ya tenemos ciertos datos a día de hoy que ponen un poco la piel de gallina. Entonces, me gustaría que abordásemos, ya digo, de forma breve, porque además es que me interesa, siempre lo eres, pero me interesa particularmente en este tema que seas pedagógico para explicar lo que se sabe a día de hoy en relación con estas presiones. Sí. Se tiene constancia de que ha habido presiones en relación con jueces y se suele hablar de la juez Viedma, de Peinado, de Marchena, también se ha hablado. Sí. Entonces, te voy a preguntar primero por los jueces, luego por los fiscales y luego por la Guardia Civil. Te pregunto primero en relación con los jueces, ¿qué maniobras se han podido hacer que salpicasen o que tuviesen como objetivo, como foco a jueces? Mira, sobre jueces voy a hablar de una cosa que, de hecho, no entra estrictamente en el tema de la cloaca. En una de las conversaciones que se publicó dentro de la investigación de la UDEF sobre el caso de Plus Ultra, uno de ellos, cuando sabía en qué juzgado iba a caer o dónde iba a caer la causa, decía, o qué fiscal se iba a encargar del proceso, decía, bien, es alguien amigo, esto no va a ser problema. ¿Por qué lo decía eso? ¿Por qué lo decía? ¿Porque tienen personas bajo su control? No lo sé, lo planteo, no lo afirmo, no lo planteo. En el caso de la juez Viedma, han llegado a ir a preguntar personas a su entorno familiar por ella. Esto lo hacían en su día con el juez Lamela, que fue el que instruyó una de las causas del proceso soberanista. Le seguían, donde iba a cenar con su mujer y sacaba la foto de su mujer. Del juez Peinado han llegado a publicar en el periódico El Plural datos de su domicilio, referencia catastral y dirección. El otro día escuchaba a Sara Santaolalla hablar de que, bueno, que después de esto su hija puede hacer una buena carrera en el PP. Lo de los fiscales ha sido intentaron que uno de ellos... Hablas de Grinda y de Estampa. Eso es. Intentaron que aportaran pruebas para tumbar, para reventar a su jefe, a Luzón, que la gente no tiene que conocer a Alejandro Luzón, pero si por alguna razón ve la última hora y media de intervención durante el juicio del caso Koldo y ve la forma tan talentosa, detallada, minuciosa, el trabajo que había hecho para exponer todas las pruebas que existían sobre los acusados y ya condenados, y si ve lo sabio que es en lo suyo, lo bien que había estudiado el caso, claro, más o menos se puede hacer una idea de por qué le querían apartar. Ellos controlan la Fiscalía General del Estado, pero hay fiscales que siguen haciendo muy bien su trabajo, entre ellos los anticorrupción. Y cuando un gobierno es así, de invasivo, y quiere salir libre de los casos en los que está investigado, la gente se puede imaginar que los medios de la Fiscalía Anticorrupción no son elevadísimos. Es decir, ni tampoco los de la UCO, ni tampoco los de la UDEF. Están redoblando esfuerzos y les han intentado apartar. Llegaron a recurrir a un periodista, a Pere Rusiñol, para trasladar presuntamente un mensaje a Grinda para que colaborara con la trama. Llegaron a prometer un ascenso o la vuelta a la Fiscalía Anticorrupción al fiscal Estampa, al que le habían apartado precisamente de la propia Fiscalía. Y sobre la Guardia Civil, es decir, se inventaron que el capitán Bonilla, reitero, fantaseaba con habían manipulado una conversación que era con un confidente, que es como si hablo yo contigo por teléfono, es decir, podemos tener conversaciones informales, incluso decir alguna burrada, pero en este caso lo manipularon y lo filtraron a la prensa para hacer ver que este señor quería poner una bomba lapa debajo del coche del presidente del gobierno, cuando en realidad lo que le había dicho al confidente es, como sigue investigando a esta gente, a lo mejor el que está en riesgo soy yo. Y todo eso era para condicionarlo, y han hecho todo lo posible, han hecho maniobras, mecanismos han promovido ascensos dentro de la UCO para intentar inhabilitar a ese cuerpo. La propia directora de la Guardia Civil llegó a reunirse con Leire Díez, una directora que es política, que es periodista, y que es afiliada a su carrera política profesional, está vinculada a cargos públicos dentro del Partido Socialista. Es
es que, reitero, han tomado el control de todo y lo que no han podido controlar lo han perseguido por tierra, mar y aire. Estoy leyendo un libro que dice una cosa muy interesante, que es uno de los rasgos que caracteriza a la civilización occidental, que damos por sentado ciertas cosas, pero que la comparas con otras civilizaciones y tiene rasgos particularmente extraños o particularmente diferenciales, es la valoración de la intención. Es decir, hay ciertas civilizaciones en las que simplemente se juzga el hecho. Entonces, si yo te disparo y te mato, pues, hombre, se me juzgará, pero si te disparo y lo esquivas, pues no, porque no te he matado. Y, sin embargo, en nuestros ordenamientos, la intención se tiene en cuenta. Sí. Y aunque yo no te dé, el mero hecho de haber querido darte ya implica un juicio negativo que merece un reproche. Y creo que es importante poner de manifiesto esto en relación con este tema, porque incluso en el hipotético caso de que se pudiese decir, bueno, ya, pero no consiguieron desactivar ninguna causa o no consiguieron intimidar a ningún juez, ningún fiscal, ningún guardia civil. Bueno, es que me da igual. Es que la mera intención de haber querido hacerlo, lo que revela es que pretendías desactivar por la puerta de atrás ciertos casos, no defendiéndote como se defiende cualquier persona y como cualquier hijo de vecino, sino presionando directamente y además de formas particularmente miserables, porque estamos hablando de lo del juez Peinado, por ejemplo, lo del juez Viedma, por ejemplo. Creo que mencionas, no sé si me equivoco, en relación con el fiscal Grinda, que se hablaba de un vídeo de contenido sensible que se amenazaba con filtrarlo. Bueno, la propia Leire Díez llegó a ir a la redacción del periódico El Español con ese vídeo, El Español de Pedro J, al que también grabaron un vídeo sexual en su día. Un vídeo sexual con ese vídeo, y eso es, y lo enseñó dentro de la redacción a algunos periodistas. Y claro, lo primero que hicieron estos fue denunciarlo. Claro, era un intento de extorsión fiscal. Claro. Pero que digo, con independencia de que no fructificase, es que me da igual. O sea, ya el mero hecho de haberlo intentado me parece tan absolutamente escandaloso que, vamos, le deja un ojiplático. Pero bueno. Voy a plantearte una última cuestión, Rubén, y con esto ya terminamos. Me estoy acostumbrando, y la verdad es que me gusta, porque las respuestas me gustan mucho, a terminar las entrevistas con una pregunta en torno a las conclusiones. Evidentemente, cuando una persona... No hace falta que escribieses un libro, porque ya la labor de investigación que lleva realizando desde hace años es descomunal y evidentemente a fuerza de investigar habrás ido llegando a ciertas conclusiones, habrás visto ciertas cosas que te hayan llamado particularmente la atención, pero bueno, al escribir el libro habrás redoblado estos esfuerzos y estoy seguro de que lo que hay escrito no es fruto de una tarde en la que te pusieses y de principio a fin lo terminases. Habrá habido cosas que habrás puesto, cosas que habrás quitado, que habrás reordenado, que habrás redactado de una forma. En definitiva, hay un ingente trabajo y un ingente proceso de reflexión y a lo largo de este proceso pues una persona pues, va viendo ciertas cosas, otras las descarta, otras las mantiene. Entonces lo que te quería preguntar es, después de todo este proceso, ¿qué es aquello con lo que te has quedado o con lo que la idea que más afianzada tienes después de haber realizado todo el proceso de investigación que realizas, por supuesto, pero también después de haber escrito este libro? Vale, yo te diría, Álvaro, por resumir y por no alargarme, en España hay muy poca conciencia de lo sencillo que es que un gobierno expansivo limite derechos muy relevantes, derechos fundamentales. En España yo creo que la gente no es consciente de lo rápido y lo invisible que lo rápido que se promueve la decadencia o que surge, que llega, y lo dañino que eso es para su propia vida. Es decir, el agua se va calentando, la rana está dentro, la rana se cuece y la rana no se entera hasta que se quema. Y España es un país en decadencia. Y es un país en decadencia de condiciones económicas, muy evidente, es a lo que dice el dato macroeconómico. Es un país en el que se vive peor, que hace un par de décadas, y una de las claves, a lo mejor no la principal, pero es una de ellas, es que es un país con un índice de corrupción reciente y preocupante. Y mi conclusión, lo digo por aportar un punto diferente, es que no se penaliza en exceso. Es decir, que no es la principal causa del gasto, ni siquiera. Creo que la gente no es plenamente consciente del daño que hace en sus propias vidas la corrupción, de lo que le arrebata, el porcentaje de bienestar que le arrebata el que haya corruptos a su alrededor, el que eso se tolere. El que no haya una masa crítica fuerte, una sociedad civil robusta que no consienta todo eso. Y creo que los españoles no son conscientes de algo
que a mí me parece un gran drama nacional, y es lo fácil que es para una potencia extranjera, a la vista de estos hechos, conociendo estos hechos, venir aquí y comprar a nuestros líderes, es decir, corromperlos, a cambio de, no sé, perjudicar un sector económico entero en España, a cambio de ¿qué? De limitar un derecho. Y eso es un gran drama. Y luego ya más allá, pues en lo que se centra el libro. Hay una red que se ha tejido durante todos estos años, se ha tejido con dinero público principalmente, con la compra de voluntades, a un periodista al que se llama 2 veces a la semana o 3, que es de un medio pequeño para Radio Televisión Española y se le paga 300 euros por tertulia, se le ha comprado su voluntad. Si, en caso de que se exprese siempre a favor de los argumentos del gobierno. Oye, los hay independientes, pero los hay que están directamente comprados. Por eso. Hay una red también por la que, a través de diferentes medidas, como el famoso escudo anti-OPAs, que se explica por aquí, se ha atemorizado, amordazado determinadas empresas, se ha limitado el libre mercado, una ley de pandemia que todavía sigue vigente, sin que nadie en la oposición parezca querer, no sé, presionar para que se derogue. Hay un gobierno débil desde el punto de vista del legislativo, pero con un poder inmenso, porque maneja el BOE, porque lo maneja a su conveniencia, porque reparte mucho dinero y ese dinero engrosa esta red, que es estanca, que es impermeable y que lo que provoca es que la meritocracia haya dejado de imperar en las relaciones entre los ciudadanos de este país, porque hay oportunidades a las que y lugares a los que no se puede acceder si no se forma parte de esa red. Y la red crece, sí, pero no crece para personas o no está dispuesta a incluir a personas que no acepten determinadas condiciones. Y una de ellas es complicidad con los corruptos. Pues si te parece, Rubén, con esto terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Álvaro, muy generoso. Escucharte y además poderte hacer preguntas es algo, vamos, es un tremendísimo honor. Recordamos a todo el mundo que todo lo que has dicho está explicado en el libro que se muestra en pantalla, Extraños compañeros de trama, publicado por Deusto. Insisto, Rubén, muchísimas gracias. Es un honor siempre hablar contigo y de verdad que muy agradecido. Un placer, Álvaro. Gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros, como siempre.